Voy a empezar la ponencia acerca de inflamación y estado de shock. Primero vamos a ver el tema de inflamación. Acá están mis datos por si tienen alguna pregunta más tarde. Bueno, los objetivos es principalmente conocer el mecanismo fisiopatológico de la inflamación, diferenciar lo que es la inflamación aguda y la inflamación crónica y conocer los signos sistémicos de la inflamación. Acá tenemos los contenidos que iremos detallando paso a paso. Entonces, para empezar, tenemos que considerar qué es el sistema inmune. El sistema inmune viene a ser el conjunto de órganos, células y moléculas dispersas que se van a encargar de la defensa frente a un determinado agente infeccioso, tóxico o células anormales. Este a su vez se puede dividir en inmunidad innata o inmunidad adaptativa. Vamos a ver las diferencias que pueden existir entre estos dos. La inmunidad innata, como vemos acá, tiene distintos componentes, como principales las barreras epiteliales, la barrera epitelial, la mucosa, otras moléculas antimicrobianas, el sistema de complemento y las células que son los fagocitos, que pueden ser macrófagos, que pueden ser neutrófilos, células natural killer. Mientras que la inmunidad adaptativa vamos a tener que son principalmente los linfocitos, que van a estar localizados en distintas superficies epiteliales, también la producción de anticuerpos y los linfocitos T y linfocitos B. Esto es importante porque la inmunidad innata es la que está sobre todo relacionada con lo que viene a ser la inflamación aguda, mientras que la inmunidad adquirida es la que está relacionada con la inflamación crónica, debido a respuestas mucho más tardías. Teniendo esto en cuenta, vamos a observar lo que es la inflamación. Ay, un segundito. Ok. Entonces, para empezar, la inflamación tiene que ver con cuando uno se hace, por ejemplo, una herida, cuando uno se chanca, tiene algún trauma físico, una lesión, entonces puede haber que estén microbios, por ejemplo, si uno se termina dañando con una astilla, entonces esa astilla puede contener microbios. Estos al ingresar, romper la primera barrera, que era la barrera epitelial, van a ser reconocidos por macrófagos o por células dendríticas. También los traumas físicos pueden generar tejidos necróticos y estos también van a ser reconocidos por células centinela. Entonces vamos a tener que ese es el primer punto, el reconocimiento. Este reconocimiento va a generar que se liberen mediadores, como pueden ser aminas, citocinas, que veremos más adelante, que lo que van a producir es una vasodilatación a nivel sanguíneo y el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Con el fin de qué? De que se recluten las células de la inflamación, que vienen a ser los leucocitos, como pueden ser los monocitos, los granulocitos. Estas células que son encargadas de eliminar justamente a los microbios, al tejido muerto. Entonces tenemos que esta es la principal parte y luego ya lo que viene a ser que cuando ya se eliminan los microbios de tejido muerto, viene la última parte que es la reparación debido a componentes de la matriz extracelular. Teniendo hasta este punto lo que es el esquema general de la inflamación, vamos a ver lo que viene a ser la definición. Entonces, la inflamación, ¿qué vendría a ser? Una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y el daño tisular, que hace que las células y moléculas encargadas de la defensa pasen de la circulación a la localización donde está produciéndose el agente causal para eliminar esta agresión. ¿Y cuáles son las principales causas que pueden dar inflamación? Vamos a tener a las infecciosas, como son bacterias, virus, parásitos, otras como son las necrosis tisular, y esta puede darse de distintas formas, ¿no? Puede ser por causas físicas, como traumas, quemaduras, o las causas químicas como cáusticos, y una de las principales, la isquemia. También puede deberse a cuerpos extraños. Estos pueden ser endógenos o exógenos. Los cuerpos extraños, endógenos, principalmente tenemos a los cristales de gota, que son los causantes de la enfermedad de gota. También tenemos los cristales de colesterol, que nos pueden causar aterosclerosis, los lípidos asociados a la obesidad. También tenemos a los exógenos, que vienen a ser los hilos de sutura, gasas, sílice, vegetales.
Y por último, a las respuestas inmunitarias o de hipersensibilidad. En este punto es un poco distinto porque vamos a tener que el sistema inmune, que generalmente es protector, va a pasar a dañar los propios tejidos. Comprendiendo esta primera parte, tenemos que tener en cuenta que la inflamación, a su vez, se puede subdividir en inflamación aguda, inflamación crónica, como estaba explicando al inicio, y que tienen características distintas. La inflamación aguda, sobre todo, tiene una aparición rápida, minutos a horas, mientras que la inflamación crónica puede tardar y ser mucho más lenta, tardándose días para que se desarrolle. En la inflamación aguda tenemos que el infiltrado celular es a predominio de neutrófilos. Esto es muy importante, neutrófilos, que vamos a ver más adelante cómo se activan, cómo es que van a cumplir su mecanismo de defensa. La inflamación crónica, sobre todo, es por mononucleares, como tenemos a los macrófagos y leucocitos. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Ok. Entonces tenemos también en la inflamación aguda, donde la lesión tisular generalmente es leve, es autolimitada. Mientras que la inflamación crónica, lo que vamos a tener es que esta lesión puede ser mucho más progresiva, mucho más grave. En cuanto a los signos locales y sistémicos, sobre todo van a ser prominentes en la inflamación aguda, mientras que en la crónica es mucho más sutil. Y como ya les estaba explicando, la inflamación aguda está mucho más relacionada con lo que es el sistema inmune innato en un primer inicio y la inflamación crónica con lo que es el sistema inmune adaptativo. El primer punto a tener en cuenta era el reconocimiento de microbios y células dañadas. Entonces tenemos en este punto que habría que considerar cómo entonces nuestro sistema es que reconoce a los microbios y a células dañadas. Vamos a tener que existen lo que se llama PRR, lo que son receptores de patrones de reconocimiento, que se van a encargar de reconocer justamente lo que se denominan DAMs y PAMs. ¿Y qué son los PAMs? Los PAMs vienen a ser los patrones moleculares asociados a patógenos. Los patrones moleculares asociados a patógenos vamos a tener que pueden ser distintos, como los lipopolisacáridos, como también tenemos a los ácidos lipoteicoico, el ARN vírico, la flagelina. Como vemos que esos pueden estar localizados en bacterias y virus principalmente. Mientras que los DAMs, estos vienen a ser los patrones moleculares asociados a daño. Como habíamos mencionado, principalmente en el esquema general eran los microbios y el otro eran los tejidos necróticos. Entonces, en esta parte de los DAMs vienen a ser justamente esos patrones moleculares asociados a daño celular. Tenemos que está el ADN, el ATP, el potasio. Estos patrones van a ser reconocidos por estos receptores llamados PRR. Entonces, como ya les estaba mencionando, acá tenemos estos esquemas donde nos pueden mostrar dónde están localizados estos patrones de reconocimiento, receptores de patrones de reconocimiento, que pueden ser de distintos tipos. Tenemos a los principales como receptores tipo TOL o Toll-like receptor, que vemos acá uno que está reconociendo un producto bacteriano. También tenemos que pueden estar a nivel de membrana plasmática, o también pueden estar a nivel de endosomas. También tenemos a los receptores tipo NOT o NOT-like receptor, que sobre todo van a reconocer a nivel de citosol, productos bacterianos o células dañadas. También tenemos otro tipo de receptores de tipo RIG, como el ARN vírico. ¿Y qué es lo que sucede cuando reconocen a nivel celular estos agentes extraños? Entonces, principalmente, vamos a tener que, por ejemplo, tenemos el Toll-like receptor que reconoce a un lipopolisacárido. ¿Qué va a producir? Que a nivel intracelular se vaya a liberar el factor nuclear NF-kappa beta, como vemos en esta pequeña esquema. El NF-kappa beta va a generar que a nivel del núcleo se comience a sintetizar lo que viene a ser el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Distintas citocinas. Entonces, esas moléculas son lo que van a ser llamados mediadores que van a iniciar la cascada inflamatoria, de inflamación aguda en este caso. En este primer punto, ya tendríamos a los que son los de tipo PAMS que estaba mencionando. Y ahora, con los tipo DAMs, vendría a ser la otra esquema. En este esquema lo que vemos
es como la bacteria patógena de ATP celular, los productos bacterianos, o también principalmente la salida de potasio, especies reactivas de oxígeno, que estarían a nivel de citosol, van a activar ese tipo de receptor. El tipo de receptor NOT, que sería el NRP3, que es el detector. Entonces, este detector, como vemos en este esquema, va a formar lo que es un inflamosoma. Esto viene a ser una macromolécula, o mejor dicho, es un complejo multiproteínico. Vamos a tener que varios tipos de estos detectores, estos receptores tipo NOT, se van a unir hacia un adaptador que a su vez está unido a la caspasa 1 de forma inactiva y la van a activar. Esta enzima caspasa 1 se va a encargar de que lo que se había producido una activación del gen de prointerleuquina 1 beta, que lo que se podría decir, una forma precursora de la interleuquina 1, se rompa y se active la interleuquina 1 beta y pueda ser secretada. Y de esta manera es que tendríamos que se está reconociendo los microbios, las células dañadas, y se va a comenzar a iniciar la cascada inflamatoria. Pasado esto, tenemos que reconocer qué son los mediadores de la inflamación. Como ya estaba mencionando, se comenzó a liberar el factor de nucleosis tumoral, la interleuquina 1 beta, pero ¿y estos qué vienen a ser? Mediadores de la inflamación, los que van a comunicar hacia otras células, otras moléculas para que se puedan generar los distintos mecanismos. Entonces vamos a tener a las aminas vasoactivas. Principalmente tenemos en este punto a la histamina, que es el principal vasodilatador del músculo liso sanguíneo para que se dé la vasodilatación. Luego también tenemos a los que son derivados del ácido araquirónico, y como vemos en este esquema, están relacionados con los fosfolípidos de la membrana celular, donde la fosfolipasa va a actuar, y a su vez va a liberar el ácido araquidónico, que se puede subdividir y generar prostaglandinas o leucotrienos, que como vemos existen distintos tipos de ellos, y cada uno de ellos puede generar distintas formas en cómo ayuda a que se genere la inflamación. Podemos tener que la prostaglandina 1 y 2 puede causar vasodilatación e inhibir la agregación plaquetaria, el tromboxano A2 la vasoconstricción, a su vez también la prostaglandina D2 que permite la vasodilatación, o también tenemos que los leucotrienos pueden aumentar la permeabilidad vascular. Entonces vamos a tener estos distintos tipos de mediadores. Por otro punto, tendríamos a las citocinas. Y las citocinas son bastantes que pueden actuar tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. Acá tenemos una tabla que nos puede resumir uno de ellos. Como ya estaba mencionando, el factor de necrosis tumoral alfa, que lo que va a generar es estimular las moléculas de adhesión endotelial y secreción de otras citocinas que vamos a ver más adelante. También la interleuquina 1, que ya les estaba mencionando, se encuentra aquí, que es similar al factor de necrosis tumoral alfa, pero sobre todo está relacionado con la producción de fiebre. Bueno, tenemos también a lo que son proteínas de complemento. El complemento es un sistema también que se puede observar que se va a activar de distintas maneras. No tendríamos tres vías. Las vías alternativas, donde va a generar a su vez que llegue hasta que se deposite un C3b sobre un microbio. Las vías clásicas, que están relacionadas a una activación mediante un anticuerpo. La vía de la lectina, ligadora de Manosa. Y bueno, ese es un esquema resumen, se podría decir, ¿no? Entonces tendríamos que estas distintas vías lo que van a hacer es que se deposite ese C3b sobre un microbio. Al depositarse, se va a escindir, se va a liberar el C3A por una parte, lo que a su vez también va a estimular aún más la inflamación, va a traer a llamar a otros leucocitos, también va a hacer que se pueda hacer la fagocitosis, que se pueda fagocitar esos microbios, o incluso formar el complejo de ataque de membrana para que se dé como un poro a nivel del microbio, y de esa manera se pueda dar su lisis. Terminando los mediadores de la inflamación, ahora sí ya pasaríamos a ver lo que es el mecanismo fisiopatológico de la inflamación aguda, donde tiene distintos pasos.
vamos a observar que los principales van a ser la vasodilatación y éstasis, mayor permeabilidad vascular, migración y activación de leucocitos, fagocitosis y eliminación, y la terminación de la inflamación. En el primer paso, lo que viene a ser la vasodilatación y éstasis, está relacionada a la histamina. Como ya les estaba explicando, la histamina es el principal vasodilatador del músculo liso vascular. Y eso va a generar que haya un aumento del flujo, el calibre de los vasos, como vemos en esta imagen. Lo que era normalmente de esta forma, se va a ver mucho más aumentado el flujo y el calibre de los vasos. Y vamos a tener que esto nos va a permitir que haya también una disminución de la velocidad del flujo sanguíneo. Entonces va a haber una mayor éstasis y esto va a permitir que a su vez los neutrófilos se acumulen en las partes cercanas al endotelio vascular, a esta parte, y de ahí puedan generar la migración que veremos más adelante. Otro punto es que va a haber esta vasodilatación, va a generar un eritema en, en un enrojecimiento, ¿no?, de la piel. Y también, al permitirse esa vasodilatación, puede darse también mayor permeabilidad vascular. Vamos a tener que la permeabilidad vascular está asociado sobre todo porque haya una mayor contracción de las células endoteliales vasculares, o que puede deberse también a que la necrosis de las células endoteliales, por ejemplo, en las quemaduras. Y esto nos va a permitir que se dé la formación del exudado. Como vemos en esta imagen, se está dando la permeabilidad, lo que viene a hacer es un aumento de la extravasación, o sea, salido del flujo de líquido sanguíneo, lo que viene a ser de líquidos y proteínas que se encuentran en la sangre, pasan a lo que viene a ser el espacio extracelular, extrasanguíneo, extravascular. Y de esa manera se está dando la formación del exudado, lo que también se podría denominar edema, ¿no? Pasando estos dos puntos que son principales, vamos a ver lo que es la migración y activación de leucocitos. Como ya les estaba diciendo, teníamos que se estaba dando la vasodilatación y había una mayor éstasis sanguínea, o sea, un enlentecimiento del flujo vascular. Esto permite que dentro de las células sanguíneas, donde se encuentran los leucocitos, vayan a ir cada vez mucho más cerca al borde. Y entonces lo va a permitir lo que se denomina la marginación. Al darse la marginación por éstasis sanguínea, vamos a tener que esta a su vez tendríamos que la glucoproteína Ciales-Lewin modificada, en este caso del leucocito, es la que se va a relacionar con lo que vienen a ser las P-selectinas y las E-selectinas, y donde se va dando el rodamiento. En este punto es que hay, ¿por qué se denomina rodamiento, no? Porque esta unión es débil, se unen y luego más adelante se despegan. Y esto es una adherencia bastante débil, fomentada sobre todo por la liberación de citocinas, como vienen a ser la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Para que sea firme, tendría que venir lo que son las integrinas. Entonces, la integrina viene a ser la que se va a expresar cuando ya el leucocito está en un estado de alta afinidad. Pasa a lo que es el rodamiento, a lo que es la activación, cuando se da esta unión hacia el proteoglucano, y cambian y se fomenta la liberación de lo que viene a ser el ligando de integrina o ICAN1. Y como vemos acá son varios y la unión permite que sea mucho más firme. Esta manera de que se está dando ya la adhesión firme va a permitir a su vez que se continúe con el paso de la transmigración. La transmigración, como vemos acá, es lo que está observándose cuando se comienza a liberar el PCAM1 en la unión con el CD31, y tenemos que en este punto comienza a atravesar el endotelio vascular, dirigiéndose a lo que vamos a tener acá unas señales por quimiosinas
que lo que denominaríamos la quimiotaxis, donde tenemos que los leucocitos van a responder al llamado de este macrófago, de que van a ir mucho más macrófagos pasando la transmigración a lo que es el otro paso, la quimiotaxis. Entonces tendríamos que, de esta manera, estos pasos que se dan secuencialmente, donde varios leucocitos a la vez están haciendo esos pasos de primero marginación, rodamiento, adhesión leve, luego la activación propia, el cambio de las selectinas por integrinas, y lo que permite después la adhesión firme, a su vez la transmigración, y luego llegar por quimiotaxis al lugar donde se le necesita, donde están los microbios. Teniendo en mente esto, habría que reconocer que el macrófago se puede activar de dos formas. El macrófago puede ser activado por la vía clásica o por la vía alternativa. En este caso, lo que se está dando es una activación por la vía clásica fomentada por el interferón, y que eso vamos a tener lo que va a generar que se liberen a su vez más quimiosinas, como interleuquina 1, que va a fomentar más inflamación, pero también va a permitir que se liberen especies reactivas de oxígeno, enzimas lisosómicas, que van a permitir la fagocitosis, destrucción de muchas bacterias y hongos. Mientras que el otro lado, que se activara por vía alternativa, es lo que daría los efectos antiinflamatorios, cuando ya es la última etapa de la inflamación, cuando ya se está dando la terminación, ¿no? Para que se dé este balance. Ya. Seguimos con lo que es la fagocitosis y eliminación. Como ya vemos, entonces el macrófago se activó por vía clásica y pasa a ver lo que es la eliminación ya de los microbios. Entonces, ahí tenemos que este es el borde, o mejor dicho, la membrana plasmática de macrófago, donde se está dando el reconocimiento, se unen los receptores, y tenemos que al unirse este receptor fagocítico con la porción del microbio que reconoce, se da lo que es el atrapamiento. Entonces lo rodea y forma lo que es el fagosoma. Al formar el fagosoma vamos a tener que luego este fagosoma se va a unir con lo que es el lisosoma que tienen normalmente las células, y ese lisosoma tiene enzimas que van a permitir la degradación. Al unirse, lo que formarían es el fagolisosoma. Y en el fagolisosoma va a contener estas enzimas, como pueden ser las especies reactivas de oxígeno, que es como una lejía. También tendríamos a la mieloperoxidasas o el peróxido nítrico. También tendríamos otras enzimas lisosómicas, como también la proteína básica mayor. Y de esta manera vamos a tener que comienza a degradar estos microbios en estos fagolisosomas. Entonces da la eliminación de los microbios que habían ingresado. Entonces los pasos son reconocimiento, atrapamiento, formación del fagosoma, digestión intracelular, y entonces pasaríamos al siguiente punto, que es ya la terminación. En este punto es cuando ya ha pasado la eliminación del microbio, podríamos tener distintos desenlaces, ¿no? Uno de ellos es que ya se eliminó el agente lesivo, entonces por lo tanto vamos a tener que esto va a generar que ya se dio la fagocitosis, y por lo tanto se comienza a todos los mediadores inflamatorios que se estaban liberando ya no se liberan. Entonces también los mediadores comienzan a decrecer su eliminación. El hígado, que era el productor del factor de crecimiento endotelial, y también vamos a tener que la eliminación de células lesionadas nos va a permitir a su vez que ya no tenemos, no, en este punto me equivoco. Acá es la sustitución de células lesionadas, ¿no? Entonces va a pensar lo que es la reparación de la última parte de la inflamación, y el último, que son las emisión de citocinas antiinflamatorias. Como les había mostrado, existía la activación del macrófago por la vía, que era la vía clásica M1, mientras que la otra parte era la vía alternativa, que es la M2. Y en ese punto era lo que se daban las citocinas antiinflamatorias, como vemos en esta parte de acá. Ya, acá. El macrófago activado por la vía alternativa. Entonces tendríamos acá que se comiencen a liberar las interleuquina 10, el factor de crecimiento
tipo el TGF-beta y también los factores de crecimiento que van a generar lo que es la reparación tisular o efectos antiinflamatorios. Ya no hay vasodilatación, comienza a subir más vasoconstricción, ya no se liberan más mediadores y tenemos que de esa forma se puede concluir la inflamación aguda. Esa es una de las más, de una conclusión, ¿no?, que se puede dar, pero también podríamos tener que la resolución no sea adecuada, ¿no? Entonces, cuando no es adecuada, cuando el agente lesional termina siendo mucho mayor que las defensas, puede también que se dé la progresión a la inflamación crónica. En este caso, vamos a ver cómo cada vez se va dando mucho mayor formación de vasos sanguíneos, lo que es la angiogénesis, más infiltración de células mononucleares, como estaba mencionando, los macrófagos y linfocitos T, y a su vez va a haber una formación de cicatriz, ¿no?, por fibrosis. Otro punto es cuando la inflamación aguda puede llegar a curación, pero con cierta pérdida de funcionalidad, porque en este caso se está dando la fibrosis, el tejido de la matriz extracelular va a comenzar a regenerar, pero como ya ha habido cierta lesión, entonces va a generar una pérdida de funcionalidad, no va a ser completo como estaba inicialmente. Y el otro es que también se esté dando formación de pus, que haya mayor absceso, ¿no? Teniendo esto en cuenta, podríamos observar lo que es la inflamación crónica. Entonces, la inflamación crónica vendría a ser lo que es una respuesta prolongada que puede durar semanas, meses de la inflamación, donde la reparación y la injuria tisular pueden coexistir, ¿no? Por un lado se están reparando, pero por otra parte sigue todavía el daño y pueden estar en distintas combinaciones. Esto va a iniciar generalmente de forma lenta, no de forma insidiosa. Las manifestaciones clínicas también tienen poca intensidad y vamos a, por ejemplo, tener distintas causas de inflamación crónica. Una de ellas es que va a seguir a un episodio de inflamación aguda, como estaba mencionando el cuarto paso, por así decirlo, o quinto paso de la inflamación aguda, cuando no se termina de dar una resolución adecuada, o cuando son infecciones persistentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la microbacteria tuberculosis que no se termina de erradicar correctamente, entonces por ser un germen difícil. También tendríamos a las enfermedades inmunológicas, como tenemos al lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal. Acá tenemos una imagen de una lesión de inflamación crónica, que podría ser una artritis reumatoide, como está ocasionando a su vez a largo plazo la pérdida de la funcionalidad, ¿no?, en este caso de la mano. En las respuestas, la última causa sería una respuesta a material extraño con potencial tóxico, como puede ser la silicosis por el sílice o el materiales de sutura, que van a hacer que la reacción a estos pueden dar formación de granulomas, ¿no?, por encapsular este material extraño. Vamos a tener que la inflamación crónica tiene ciertos mecanismos similares. Se podría decir, como estaba mencionando, la inflamación aguda, continuar a una inflamación crónica. Entonces, vamos a tener que, lo que varía en este punto es que al migrar los monocitos en la inflamación aguda, a las 48 horas son los predominantes. Y cuando llegan al tejido extracelular, donde se les necesita el tejido extravascular, mejor dicho, extravascular, entonces se van a convertir en macrófagos. Ya, al convertirse en macrófagos, en el foco inflamatorio, van a generar que cuando son bastantes, como estaba mencionando, puede ser porque es una causa difícil de erradicar, como la micobacteria tuberculosis, entonces van a generar que se inmovilice el factor inhibidor de la migración de macrófagos, porque lo que necesitan son muchos macrófagos para que se pueda reaccionar a este agente difícil, ¿no? Y al darse este punto, vamos a tener que el macrófago activado va a estimular al linfocito T. Linfocito T mediante citocinas o presentación de antígenos. Como vemos en esta imagen, ¿no?, tendríamos que el macrófago, a su vez, que está activado, como ya vimos las vías de activación en antes, entonces está activado y va a presentarle antígenos al linfocito T, utilizando citocinas o con la presentación de antígeno mediante sus
receptores. Y también al activarse el linfocito T, va a liberar otros mediadores. Estos otros mediadores que pueden ser el TH1 o que puede generar que a su vez que el linfocito T libere lo que vendría a ser el interferón gamma. Y de esta manera el interferón gamma va a activar otra vez al macrófago. Y se da ese círculo vicioso. Varios macrófagos activan más linfocitos T que a su vez activan más macrófagos. Como vemos acá, el linfocito T está liberando la interleuquina 17, el factor de necrosis tumoral alfa, va a reclutar más leucocitos también, más inflamación y otros mediadores. Entonces vamos a tener este círculo vicioso que el mantenimiento sobre todo está dado por el factor de necrosis tumoral alfa, que va a reclutar más leucocitos. Este interferón gamma es el principal que va a generar la fusión de los macrófagos. ¿Y esta fusión para qué? ¿Para qué se van a fusionar los macrófagos? Para que puedan luchar frente a un agente mucho más grande que ellos, mucho más difícil, mucho más complejo. Y de esta forma van a formar lo que son las células gigantes multinucleadas. Al llamar a las distintas células de la inflamación, como estábamos viendo, se va a formar esto, lo que es la célula gigante multinucleada. Como vemos acá, está compuesta por lo que son linfocitos, la corona de linfocitos, los macrófagos, que a su vez cuando se adhieren varios macrófagos y forman estas células gigantes, perdón. Este es el granuloma, ¿ya? El granuloma. Las células gigantes multinucleadas vienen a ser estas chiquitas de acá que tienen varios núcleos, que son macrófagos que se han fusionado, que se han unido, varios, y por eso tienen varios núcleos. Y también tendríamos a los que alrededor los fibroblastos. Este granuloma, en su centro está una necrosis gaseosa. Y esta necrosis gaseosa se va a estar produciendo por que están encapsulando o están cada vez, lo que se puede decir, los Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, en su centro se está siendo cada vez degradado, está siendo encapsulado, entonces tenemos que se forman más células y traen más células para que se dé este encapsulamiento, se dé como una especie de reserva, por así decirlo, para que no se activen estos microbios que son dañinos, ¿no? Y de esta manera se da el granuloma. Y con esto tendríamos una idea general de lo que es la inflamación crónica. Pasaríamos a ver los signos locales de la inflamación. Sobre todo en la inflamación aguda, lo que vamos a observar son estas imágenes, ¿no? Tenemos una persona que ha tenido una lesión, por ejemplo, un esguince, se ha caído, y lo que vemos acá es una tumefacción, ¿no? Podríamos también tener enrojecimiento, y también vamos a tener que cuando si tocamos esta parte o esta parte va a sentir calor, ¿no? El color que vemos acá es eritematoso, rubor, y el paciente obviamente va a tener dolor, y también al tener dolor va a tener una pérdida de la función. Entonces son los signos cardinales de la inflamación que tenemos que tenerlos en cuenta y como ya se explicó de qué manera se daba cada uno de ellos. Ahora, los signos sistémicos están relacionados con las interleuquinas que estaba mencionando. Sobre todo para la fiebre estaba el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1. También tenemos que a nivel del hígado se van a liberar las proteínas, los reactantes de fase aguda, ¿no? Por el estímulo de la interleuquina 1 e interleuquina 6. Y también vamos a tener que se liberan más producción de leucocitos debido al factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. El último, la resistencia a la insulina, que también se da a nivel de distintos tejidos. Como vemos que la inflamación también está asociada a que cuando es desmedida, termina también causando daño, ¿no? Y estos podrían ser el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Como vemos, los principales que se repiten casi en todos, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Vamos a tener que cómo habría que reconocer un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, son los criterios del CIRS. Y en este punto es lo que es la temperatura, es la fiebre, ¿no? Tenemos que puede ser mayor de 38 centígrados o también que sea muy bajo, no menos de 36 centígrados. Una frecuencia cardíaca elevada, más de 90 por minuto. Una frecuencia respiratoria también elevada,
más de 20, lo normal era de 12 a 20, más de 20, o una presión arterial de CO2 de menos de 32 milímetros de mercurio, que eso se determina con el análisis de gases arteriales, ¿no? Los leucocitos que van a estar incrementados, como habíamos visto en la inflamación aguda, lo que se limitaba sobre todo eran los leucocitos y de estos los neutrófilos, ¿no? Vamos a tener que son más de 12.000 o también podría haber lo opuesto, menos de 4.000 o también lo que es principalmente se denomina la desviación a la izquierda. Tenemos que más del 10% de las células son inmaduras, ¿no? Sobre todo porque están los neutrófilos activados. Y esto sería en cuanto a lo que es la inflamación aguda, para pasar a lo siguiente que vendría a ser al otro tema, lo que es el shock, ¿no? Ya. El estado de shock, como vemos en esta imagen, vemos una persona que está inconsciente prácticamente, que está a expensas de otras personas para que pueda subsistir, requiere incluso de oxígeno, que se le eleve las piernas. Esta es una medida de primeros auxilios, ¿no? Entonces tendríamos que un estado de shock es una situación de gravedad que requiere un urgente diagnóstico. Vamos a entender qué mecanismos comprende un shock, ¿no? Y diferenciar los distintos tipos de shock para que a su vez puedan identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones en las que pueden resultar en shock? Acá tenemos el contenido, el temario, y como veremos acá la definición, la presión arterial, los distintos tipos de shock, los perfiles hemodinámicos y algo relevante porque es la principal causa de mortalidad es los criterios clínicos de sepsis, shock séptico, ¿no? Ya. Para empezar, ¿qué es el shock? Entonces, el shock vendría a ser una emergencia, como estaba diciendo, una emergencia diagnóstica y terapéutica, debido a que hay un gran impacto en la mortalidad. La definición que podemos tener es que es un desequilibrio entre el consumo de oxígeno del metabolismo y el aporte de oxígeno que debe ser garantizado por la circulación sanguínea. Vamos a tener un estado crítico que resulta en una insuficiencia del sistema cardiovascular y que va a hacer que la insuficiencia de este sistema cardiovascular no va a mantener la perfusión celular adecuada por fallas en el flujo sanguíneo a tejidos vitales. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir es que hay una falla en la perfusión de los tejidos vitales porque está fallando el sistema cardiovascular o la circulación sanguínea. Como veremos, esto va a ocasionar que haya una disminución de la perfusión tisular, que a su vez va a generar que haya disminución del oxígeno, otros nutrientes. Sobre todo vamos a tener que la energía es la que va a estar disminuida. Entonces, al no tener oxígeno, las células que no van a producir, no van a producir lo que es el ATP, ¿no? Entonces, la energía va a estar disminuida. A su vez, vamos a tener que al estar disminuida esa energía, lo que nos va a generar es que también se aumente, por otro lado, lo que son los, los desechos. Y estos desechos podrían ser el CO2, pero también vamos a tener que se aumentan lo que son la acidosis láctica, ¿no? La otra vía si no tenemos oxígeno, las células que van a activar la acidosis metabólica, acidosis láctica, y de esta manera va a haber mayor toxicidad celular. A su vez, como las células componen los tejidos son los que van a hacerse afectados y van incluso a haber muerte celular. La muerte celular, la integridad celular se va a ver afectada y tendríamos lo que es el síndrome de disfunción orgánica múltiple. El paciente prácticamente está al borde de la muerte, si es que no se trata, no se revierte esta situación de estado de shock, podría llegar a fallecer. Y eso es lo más importante que tendrían que llevarse, ¿no? Entonces,
para tener lo que es el shock, lo que vamos a tener que, en cuanto al significado clínico, clínicamente, ¿cómo lo podríamos encontrar el paciente? Es con una hipotensión. Entonces, lo que va a estar afectado sobre todo es la presión arterial. Los componentes de esta presión arterial, como vamos a ver acá, y recordando, es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, a su vez, se debe al volumen sistólico, volumen de eyección, por la frecuencia cardíaca. A su vez, el volumen de eyección es una diferencia, ¿no?, del volumen final diastólico menos el volumen final sistólico. Y vamos a tener que, si calculamos, tendríamos que el volumen de eyección es 70 milímetros por la frecuencia cardíaca, que normalmente en promedio sería 70, y tendríamos que calculando la resistencia vascular periférica, que a su vez va a tenerse de el calibre arteriolar y también la viscosidad sanguínea, tendría que ser la presión del gasto cardíaco es de 4.9 litros, ¿no? Y este gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica lo que nos daría es la presión arterial, que en promedio la presión arterial media vendría a ser de 80 milímetros de mercurio. ¿Aló, se me escucha bien? Creo que hay una interferencia. No sé, ¿me pueden confirmar? Ok, gracias. Ya, entonces tienen que recordar lo que es la presión arterial, que estaba mencionando acá, y cómo es que se forma, ¿no? Y la presión arterial, ¿cómo se mide? Generalmente por la presión arterial media, es lo que nos estaría indicando que se está dando de manera adecuada. El cálculo, recuerdan que es la presión sistólica menos la presión diastólica entre 3, más la presión diastólica, que en promedio es 80 milímetros de mercurio, lo normal. Y esto se va a ver alterado cuando tenemos el estado de shock. La presión arterial va a caer, se va a generar la hipotensión, ¿no? Estos tipos de shock, como estaba mencionando, existen 4 principales que van a estar afectándose una parte de este mecanismo de presión arterial, ¿no? El principal que se afecta vendría a ser el gasto cardíaco. Tendríamos que uno de ellos es el shock cardiogénico, el shock hipovolémico y también el shock distributivo, el shock obstructivo, ¿ya? Entonces, pero también existe un cuarto tipo, que es el shock distributivo, también llamado shock caliente, donde lo que está sucediendo sobre todo es una afectación a nivel de la resistencia vascular periférica, pero también hay cierta afectación del gasto cardíaco. Entonces, esto es lo que deben tener presente, ¿no? Para lo siguiente, vamos a observar cómo cada uno de estos 4 tipos de shock se está alterando este mecanismo de presión arterial normal. Para empezar, vamos a ver el shock hipovolémico, donde lo que se está dando es una pérdida del volumen circulante eficaz. Y esto puede deberse a distintas causas, ¿no? Tendremos hemorragias internas o externas, también deshidratación, como puede ser causado por vómitos, por diarreas, al tercer espacio que se está formando en los edemas, la citis, mejor dicho, cuando se está formando una gran cantidad de extravasación. Y también, teniendo eso en cuenta, ¿no?, las principales causas, vamos a entender que la pérdida de volumen circulante, lo que vamos a tener es afectado principalmente el volumen de llenado, ¿no? Entonces, el volumen de llenado va a estar disminuido y va a disminuirse a su vez el volumen final diastólico. Al disminuirse este, vamos a tener que el volumen de eyección se va a ver disminuido y por lo tanto el gasto cardíaco. En compensación, lo que va a hacer es que el cuerpo, el organismo, va a liberar una descarga enérgica y de esta manera lo que va a aumentar es la vasoconstricción y también la frecuencia cardíaca. La vasoconstricción sobre todo asociada a la resistencia vascular periférica, que se va a ver incrementado, y de esta manera tratar de compensar lo que está sucediendo con el shock hipovolémico.
tratar de compensar lo que está habiendo la presión disminuida, ¿no? Este punto hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que es la descarga de enérgica, lo que viene a ser que el paciente va a tener sobre todo lo que son los signos del pliegue. Vamos a observar también, por ejemplo, si uno ve a un niño con shock hipovolémico, lo que podríamos observar es que podría pasar de un estado irritable a estar completamente ya en estado de inconsciencia. Incluso vamos a tener que ya no hay respuestas y vamos a observar que el pliegue, el signo del pliegue lo que viene a hacer es cuando se hace como una especie de peñisco a nivel del estómago. Si uno lo deja como que se presiona esa piel, como si fuera un peñisco, vamos a dejar que lo sueltas y se va a quedar. Entonces, este es el signo del pliegue, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos encontrar en un shock hipovolémico. Ya. Siguiente, lo que vendría a ser el shock cardiogénico. Acá lo que está fallando vendría a ser la bomba cardíaca, ¿no? El shock también llamado húmedo. Y esto está debido a el infarto agudo de miocardio o una insuficiencia valvular o arritmias. Lo que vamos a tener en este punto es que se va a alterar la función sistólica, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos en el caso de un paciente que comienza a sentir una opresión en el pecho, comienza a faltarle el aire, siente que hay una mucha presión en el pecho, también puede sentir incluso dolor en el parte del brazo izquierdo, y entonces vamos a tener que se está dando, por ejemplo, en este caso, es un infarto agudo del miocardio. Lo que vamos a tener es que va a haber muerte de células miocárdicas, que no se llega a parar este síndrome coronario, entonces va a haber también lo que es la contracción débil, ¿no? Porque hay una muerte celular, entonces ya no van a cumplir su función que era de contracción, y esto va a su vez a disminuir lo que es el volumen de eyección, el volumen sistólico. Entonces la función sistólica se va a ver alterada. Esto a su vez está relacionado con el gasto cardíaco y tenemos que este es el principal mecanismo. Vamos a tener que la presión arterial cae y al caer vamos a liberar otra vez el sistema de enérgico, similar a lo anterior, ¿no? Pero hay un punto a que reconsiderar, es que como en este caso se está dando un falla en la bomba cardíaca, lo que va a ocasionar es que ya no se dé, ¿no? El, el volumen de eyección, y todo lo que no se está haciendo ese volumen de eyección, no se está liberando el corazón, entonces se va a acumular y se va a acumular a nivel de la congestión pulmonar. Al ver esta congestión pulmonar, lo que vamos a tener es que se está dando un edema agudo de pulmón, entonces la sangre se está regresando. Y por eso es que se denomina de que puede regresar desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a su vez regresar al ventrículo derecho. Entonces se está dando un shock húmedo que debemos de tener, que es la principal diferencia con lo que viene a ser el shock hipovolémico. Luego tenemos al shock obstructivo. En esta parte lo que vamos a observar es que hay un fallo en la precarga o en la postcarga, o que puede también ocasionarse una obstrucción al flujo sanguíneo. Las principales causas vendría a ser un neumotórax a tensión, y el neumotórax a tensión, como vemos en esta imagen, lo que está sucediendo es que ha ingresado aire que está desviando el mediastino. Al desviar el mediastino, hay un inadecuado retorno venoso de la vena cava a la aurícula derecha, como vemos acá. Y también vamos a tener que entonces el componente de postcarga también está alterado. Esos dos componentes los va a generar que se altere la función diastólica del corazón, ¿no? La función de llenado. Por último, vamos a tener, bueno, otro de los casos, ese es el tromboembolismo pulmonar, y vamos a tener que en esto
lo que estaba viendo es una obstrucción. O sea, a nivel de, por ejemplo, los miembros inferiores, una persona que ha tenido un viaje en avión de 14 horas, ha estado todo el tiempo en el avión sin ningún movimiento, durmiendo, por ejemplo. Entonces, al ver esta éstasis sanguínea y tenemos que la triada, bueno, la éstasis sanguínea va a generar que se formen coágulos a nivel de los miembros inferiores. Este coágulo puede liberar fragmentos que se van a acumular y generar cuando se obstruye, sobre todo en las arterias pulmonares más pequeñas, van a obstruir esa región o puede incluso ir al callado. Y entonces vamos a tener que el tronco pulmonar podría ser obstruido y entonces tendríamos el tromboembolismo pulmonar. Lo que va a fallar en este caso es sobre todo la precarga, el corazón izquierdo es lo que estaría impidiendo ese llenado. Entonces vamos a tener el tromboembolismo pulmonar, otra de las causas, y por último, el taponamiento cardíaco como parte principal, y donde vamos a encontrarnos en un caso de un paciente con un derrame pericárdico, y que este derrame pericárdico que se está dando va a impedir que el corazón incumpla su función de contracción y relajación. Entonces, impide sobre todo lo que es el llenado, la función diastólica del corazón. Otras causas pueden ser la hernia diafragmática, la disección aórtica, que van a estar alterándolo, como ya había mencionado, un fallo en la precarga o en la postcarga, lo que se está dando una obstrucción al flujo sanguíneo. Y vamos a tener que la función diastólica está alterada, la función de llenado, la congestión que va a darse, como vemos a nivel del corazón, entonces vamos a tener que, como no se está llenando, toda esa sangre que debería pasar de la vena cava al ventrículo izquierdo se va a acumular y se va a acumular en esta parte. Como tenemos que se está quedando cada vez, va a haber una congestión sistémica. El volumen de eyección disminuido lo que va a generar es una disminución del gasto cardíaco y esto disminuye la presión arterial y como mecanismo de respuesta la vasoconstricción se encuentra elevada, la resistencia vascular periférica que va a intentar aumentar la presión arterial, pero la frecuencia cardíaca obviamente no formaría parte de los mecanismos de respuesta. Ya. Ahora pasaríamos al shock distributivo. En este lo que vamos a encontrar está alterado sobre todo una vasodilatación generalizada. Este shock viene a ser el más frecuente y vamos a tener que también hay una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular y lo que vamos a tener que se divide en distintos tipos de shock a su vez, ¿no? Como el shock neurogénico, shock anafiláctico, shock séptico y shock endocrino. Este shock, vamos a explicar primero a ver lo que son bueno, tendríamos acá, por ejemplo, el shock séptico, eh, el principal causa de mortalidad vendría a ser el shock séptico, y que más adelante lo vamos a detallar cuáles son los mecanismos que están relacionados a y también cómo es que uno podría identificarlo, ¿no? Ya. Bueno, antes de eso, habría que determinar qué es el shock endocrino, por ejemplo, que podría darse en casos de tirotoxicosis, es un estado donde hay un hipertiroidismo muy exagerado, o también podríamos tener un coma mixedematoso, que sería lo contrario, un estado de un hipometabolismo y el hipotiroidismo el hipotiroidismo se vería. Un segundo. Ya. Entonces, tendríamos que el shock endocrino podría ser debido a causas como tirotoxicosis, como mixedematoso, que es un estado de donde vamos a tener el hipotiroidismo, pero de manera muy exagerada, sobre todo en pacientes ancianos, también la cetoacidosis diabética o la insuficiencia suprarrenal aguda.
Por otra parte, tendríamos al shock anafiláctico y este está relacionado con lo que son las alergias, sobre todo una liberación exagerada de histamina. Y el otro shock, que es el shock séptico y neurogénico, lo vamos a detallar. Ya. El shock séptico vendría a ser una sobrerespuesta del sistema inmune. También podría verse sobre todo en inmunodeprimidos. Lo que vamos a tener es un estado de inflamación desregulada. Como hemos visto, la inflamación era el principal mecanismo que se daba cuando frente a una lesión o celular o un daño por microorganismos para que no se continúe ese incremento de estos, ¿no? Entonces, vamos a tener que en este caso se va a dar de manera muy exagerada. Vamos a tener los productos microbianos como los PAMs, que van a hacer una activación endotelial, activación de neutrófilos, de monocitos, y se van a liberar más citocinas y mediadores similares a citocinas. Y como estábamos viendo en esos mecanismos de la inflamación, también participa el complemento, ¿no? De forma directa o indirecta, de manera que se está liberando lo que es interleuquina 6, interleuquina 8, óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno, que va a generar mayor vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, reducción de la perfusión, que va a llevar, si es que no se revierte adecuadamente, en este caso están de forma muy exagerada a nivel sistémico, entonces va a dar una insuficiencia multiorgánica, ¿no? Distintos órganos se van a ver afectados mucho. Más de 2 órganos ya es insuficiencia multiorgánica. Y también puede haber efectos sistémicos debido a esa interleuquina, como tendríamos la fiebre, ¿no? O reducción de la contractibilidad miocárdica. Hasta este punto tendríamos lo que es lo que ya conocíamos de la inflamación, ¿no? Sino que está dándose de manera exagerada. Y por otra parte, vamos a tener que esta inflamación a su vez va a generar que se trate de controlar, ¿no? Porque tendríamos que los macrófagos también tenían otra vía de activación donde era lo que vamos a liberar los mediadores antiinflamatorios por los linfocitos. Entonces vamos a tener que estos mediadores para controlar dijeron, no, ya nos activamos demasiado, entonces vamos a controlar. Y comienzan a liberar lo que es la interleuquina 10, los linfocitos, va a haber mayor apoptosis de linfocitos, y de esta manera dicen, vamos a controlarlo, pero en realidad lo que están ocasionando es que haya una inmunodepresión, y al haber inmunodepresión va a haber una sobreinfección incluso. Y esto es un efecto negativo porque lo propende a más infecciones, ¿no? Este es en una parte. Entonces la inflamación está exacerbada, pero también tendríamos inmunodepresión. Cuando hay una lesión endotelial, vamos a tener que se pueden activar lo que es el sistema de coagulación, ¿no? Entonces, tenemos que el factor 12, que el factor de contacto va a activar por la vía intrínseca lo que es el sistema procoagulante y se va a comenzar a liberar mayor factor tisular, que esto va a generar que se pueda dar lo que es una coagulación intravascular diseminada o CID. Va a haber trombosis microvascular, lo que viene a ser un taponamiento de las arterias, pero también al estar utilizándose para generar esos trombos, esa coagulación, va a generar que se consuman las plaquetas, no los factores de coagulación. Se consumen los factores de coagulación y entonces puede haber lo que es lo contrario, las hemorragias. Tendríamos en este caso, la CID es cuando se está dando una activación de la coagulación, la formación de trombos, pero a la vez, como se ha dado el consumo de las plaquetas para formar los trombos, la hemorragia. Entonces tendremos que esa trombosis microvascular va a generar mayor isquemia tisular que puede conllevar a la falla de órganos, una insuficiencia multiorgánica. También uno de los principales, la insuficiencia suprarrenal, donde hay una falla suprarrenal, entonces vamos a tener que, va a ocasionarse lo que es el shock séptico con estos 3 principales mecanismos. Esta inflamación desregulada se puede observar, por ejemplo, en los casos de la proteína de shock
del shock séptico, y también habría que tener presente que es la principal causa de mortalidad, ¿no? Como ya les estaba diciendo. Ahora, vamos a tener el otro shock, que es el shock anafiláctico, donde vamos a ver una respuesta a un alérgeno. El mastocito se va a activar. Este mastocito también va a generar que se den uniones entre la inmunoglobulina E unida a los receptores del mastocito de antígenos y va a producir que se liberen mayor gránulos, ¿no? Entonces se está uniendo por esta parte y reconociendo a estos antígenos multivalentes y van a liberar más gránulos. Estos gránulos, ¿qué van a generar? Que se libere la histamina y también mediadores lipídicos. Entonces vamos a tener que estos van a generar lo que es la broncoconstricción y lo que es el aumento de la permeabilidad vascular, disminuyendo la resistencia vascular periférica. Y el otro shock, el shock neurogénico, que también forma parte del shock distributivo, donde lo que hay es un fallo en el tono simpático. Al haber este fallo en el tono simpático, lo que vamos a tener sobre todo es por causas de trauma vertebromedular, una pérdida del tono simpático, donde lo que va a predominar es el parasimpático, lo contrario, ¿no? Y vamos a tener un paciente con hipotensión, pero también que pueda tener bradicardia por el parasimpático y vasodilatación. Entonces, a diferencia de los otros tipos de shock, lo que vamos a observar en este shock neurogénico es que va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la resistencia vascular periférica. Este cuadro es muy importante, es como un cuadro resumen de lo que hemos estado hablando, donde tenemos acá los 4 tipos de shock principales y el shock hipovolémico, donde vamos a tener que la presión venosa central está disminuida, el gasto cardíaco también está disminuido y la resistencia vascular periférica está disminuido. Está aumentado. Esa es, la resistencia vascular periférica, como estábamos viendo, era producto del sistema adrenérgico en compensación que se encontraba elevado. Mientras que el shock cardiogénico era bastante similar, pero acá lo que está afectado sobre todo es el gasto cardíaco. Como vemos acá hay 2 flechas. Y el shock obstructivo, lo que se ve afectado es el gasto cardíaco, pero también la presión venosa central. En mucho mayor congestión sistémica, entonces también tendríamos eso. Y el shock distributivo, lo que tendríamos en este punto es que, a diferencia de los demás, la resistencia vascular periférica es el principal que se encuentra disminuido. Ya, llegando a este punto, vamos a ver las etapas de shock, que es como un extra. Lo que tendríamos que en el estadio 1 es la etapa no progresiva, donde vamos a tener los mecanismos compensatorios. El sistema nervioso simpático es el principal que se va a activar, el primero, que va a producir que se liberen también más catecolaminas, la respuesta neurohormonal, y donde vamos a tener también el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se va a encontrar activado, ¿no? ¿Y esto con el fin de qué? De que se regule la presión arterial sistémica. Entonces vamos a tener acá que en el sistema nervioso simpático lo que es el aumento de la constricción de las arterias en órganos no vitales, ¿no? Como pueden ser la piel, los tejidos musculares, las vísceras abdominales. A su vez, hay un aumento de retorno venoso por una venoconstricción y se va a desviar todo el flujo sanguíneo a lo que viene a ser la circulación coronaria y cerebral. Lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, como tendríamos en este caso, es el aumento de la frecuencia cardíaca, la liberación de lo que es de aldosterona, entonces la retención de sodio y agua para aumentar la presión arterial. Cuando no se logra compensar, lo que pasaría del estadio 1, pasaríamos al estadio 2 y viene a ser la etapa progresiva. La etapa progresiva, lo que es el aumento de la hipotensión, tenemos que la hipotensión se va reflejada por la presión arterial sistólica menos de 90, la presión arterial distólica menos de 60, la presión arterial media vendría a ser menos de 65 milímetros de mercurio, que es el principal clínica que vamos a encontrar en los pacientes. También hay un desequilibrio electrolítico, hay un edema periférico, arritmia, oliguria,
y también lo que es la alteración del estado de conciencia. La arritmia nos puede propender a su vez a lo que es la fibrilación auricular. El estadio 3, ya cuando esta etapa progresiva pasa a ser irreversible, es cuando hay un daño celular y un daño orgánico de manera irreversible, la muerte ya es inminente. Entonces, en esta etapa donde tenemos que tratar al paciente, no evitar que llegue a la etapa irreversible. Por último, en los criterios clínicos de sepsis, que es la parte que quisiera que lo recuerden, bueno, para que tengan en mente, tenemos que la sepsis viene a ser un foco de infección. Por ejemplo, si es una paciente embarazada, lo que podríamos encontrarnos es con una infección urinaria, que a su vez tendría que tener lo que es el quicksófano, falla de mayor de 2 órganos. Podríamos encontrarnos con un paciente con una escala de coma de Glasgow disminuida, o sea, que ya está perdiendo el estado de conciencia, y también que está aumentado la bilirrubina, o que haya una alteración de la función respiratoria, una disminución del PAFI. También vamos a tener que las plaquetas se van a estar disminuidas. Como estábamos viendo un estado de C y D, las plaquetas al estar consumidas van a estar disminuidas porque se están utilizando, entonces vamos a tener petequias. Petequias vienen a ser como manchas purpúricas de color púrpura en la piel, y también vamos a tener lo que es el aumento de creatinina o liguria, ¿no? Donde está habiendo una falla renal. La hipotensión, como estábamos mencionando, ¿cuáles son los criterios para determinarla? Y este es el estadio de sepsis. Ahora, ¿cuándo pasa a ser la sepsis un shock séptico? Es cuando ya no se puede tratar con fluidos. Entonces, cuando no se trata con fluidos, requiere vasopresores y a su vez vamos a encontrar un paciente con un aumento de lactato. Bueno, estos ya son términos ya más clínicos, pero para que lo tengan presente el criterio de sepsis y shock séptico, ya que son las principales causas de mortalidad. Bueno, con eso concluiríamos la ponencia. Muchas gracias a todos por su atención.